¿Por qué el mundial sigue funcionando? Eso pensaba en estos días. Vivimos una época donde cada persona consume cosas distintas. Series, música, canales de YouTube, distintas redes sociales, distintas cuentas en redes sociales. De alguna manera cada uno vive una suerte de su propio algoritmo. Vive tu propia aventura, vive tu propio algoritmo. De hecho, los algoritmos están diseñados justamente para eso, para mostrarnos contenidos cada vez más personalizados, cada vez más a la carta. Sin embargo, cada 4 años ocurre algo extraño, que es que millones de personas terminamos hablando o mirando lo mismo, el mundial. Y no hablo solamente de los fanáticos como yo, que me encanta que te vea un Irán, Suecia a las 3 de la tarde. También personas que normalmente no siguen el fútbol o que no les interesa en absoluto el fútbol. Que hay, y mucha. Pero durante el Mundial de Qatar, por ejemplo, 5.000 millones de personas, este número es escalofriante, interactuaron de alguna manera por medio de la televisión, las redes y las plataformas digitales con el Mundial. 5.000 millones. No estamos hablando de fanáticos, estamos hablando de más de la mitad de la humanidad. 5.000 millones de personas interactuaron con el Mundial de Qatar 2022. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un evento masivo sigue teniendo tanto poder colectivo, tanta injerencia en la vida como fenómeno colectivo en una época donde todo parece empujarnos hacia experiencias individuales? ¿Por qué funciona tanto el Mundial de Fútbol? El politólogo Robert Putnam en el año 2001 se hizo muy famoso, muy conocido. Salió a la palestra de los medios internacionales por un estudio en donde detectaba una caída muy brusca en la participación de la gente en organizaciones sociales en Estados Unidos. Es decir, menos asociaciones vecinales, menos clubes, menos sindicatos, menos grupos religiosos. Y en ese momento Putnam, para describir su metáfora, para describir la situación, usó una metáfora simple, que es que la cantidad de personas que jugaban al bowling, para poner una actividad cualquiera, seguía creciendo, pero lo hacían cada vez menos en ligas. O sea, jugaban pero no en campeonatos. Es decir, la gente seguía jugando, pero dejaba de hacerlo junta, como grupo. La actividad seguía existiendo naturalmente, lo que desaparecía era la experiencia compartida. Y al mismo tiempo aparece otro fenómeno moderno, podemos decirle, que es el fenómeno de la soledad. Una encuesta que leí la semana pasada, realizada en 2025 en 140 países, decía que 1 de cada 4 personas en el mundo se siente sola. 1 de cada 4. El 25% de la humanidad dice sentirse sola. Y además es un dato extraño para la época, porque nunca fue tan fácil o al alcance de la mano contactar con otras personas. Hay aplicaciones hechas, tenemos teléfonos, videollamadas, podemos hablar con alguien que está del otro lado del océano en segundos. Sin embargo, los indicadores de soledad siguen creciendo y nos muestra que la tecnología resolvió el problema de la distancia, pero apareció aquello de que el celular nos acerca a quienes están lejos, pero que nos aleja de quienes están cerca. Una persona promedio pasa aproximadamente 8 horas por día frente a la pantalla. O sea, soledad total, yo y mi pantalla. Y el 20% de las personas de entre 20 y 30 años come sola todos los días. 20% de las personas de 20 a 30 años come sola todos los días. Y no es porque viva sola o porque no tenga amigos. No, pudiendo elegir comer acompañada, como por ejemplo al mediodía en el trabajo, elige comer sola mirando el celular. Pero bueno, este video no es para hablar de lo malo que son las plataformas o de lo malo que es la soledad, sino que es para entender por qué en un tiempo en donde cada vez más experiencias ocurren de manera individual, llega el mundial y cambia todo, todos los parámetros.
porque hace exactamente lo contrario. Durante un mes, millones de personas, y cuando decimos millones, vuelven a prestar atención al mismo acontecimiento. No acontecimientos parecidos, como podría ser con un deporte. No, al mismo acontecimiento. En un ecosistema donde todo está fragmentado, aparece una experiencia compartida y quizás por eso sigue funcionando de la manera en que funciona. El Mundial fue creciendo a medida para convertirse en el evento comunitario más grande del mundo, y no porque todos amen el fútbol, sino porque cada vez existen menos oportunidades de participar de algo colectivo. Y de alguna manera no se trata solo de fútbol. Diría que se trata poco de fútbol, porque no solo se está consumiendo un deporte, también están participando en una experiencia social, de una conversación, de ser parte de algo, de un acontecimiento en el que saben que millones de personas están viviendo al mismo tiempo. Es de alguna manera o de toda manera sentirse parte de algo colectivo. No quedarse afuera de la conversación. Incluso, vuelvo a insistir, aunque no te interese el fútbol. Porque también pasa que la conversación social arrastra a quienes están afuera. Uno quiere ser parte. Están hablando del Mundial, hablan todo el día del Mundial durante un mes en la oficina. Yo también quiero ser parte. La explicación social de eso pasa por una teoría que se llama de identidad social, que dice que las personas se construyen a partir de su identidad. Construyen su identidad a partir de los grupos a los que pertenecen. Puede ser familia, puede ser ciudad, puede ser religión, nación, profesión. El otro día, por ejemplo, fui a una reunión del cole de mi hijo Pedro y la maestra lo primero que dijo fue, cuando contó las actividades que hacen en primer grado, dijo: pasamos lista y decimos no solo quiénes están, sino quiénes faltaron, quiénes no están hoy. Yo pensaba en ese momento y después en toda la reunión seguí pensando en eso. ¿Para qué es? Para reconocernos como grupo, para saber quiénes faltan. Ahí nosotros nos damos cuenta que somos un grupo, sabiendo quiénes faltaron. Durante el Mundial la selección se convierte en un símbolo de ese nosotros, ese grupo de pertenencia que necesitamos para vivir en sociedad. Por eso funciona tanto el Mundial. Una de las cosas fundamentales es que para que esto pase naturalmente tiene que ocurrir cada 4 años. O ayuda a esto. Si hubiera un Mundial, no sé, todos los años, todos los semestres, perdería gran parte de su magia, pues otro Mundial. Sin embargo, la espera de esos 4 años genera como una sensación, un acontecimiento único, ese miedo a perderse algo irrepetible, que sucede a veces cuando hay una fila y vos decís, ¿de qué me estoy perdiendo? Y además también nos permite emocionarnos de manera segura. En la vida cotidiana, en el día a día, hay pocas situaciones que nos permiten experimentar euforia, ansiedad, esperanza, miedo, alivio, todo en apenas 2 horas. El Mundial, de alguna manera, como que nos ofrece esa montaña rusa emocional sin ningún tipo de riesgo real. La gente creo que no se engancha únicamente con el Mundial por el fútbol, se engancha porque durante un mes siente que forma parte de una historia colectiva mucho más grande que uno mismo. Y tal vez por eso siguen siendo tan importantes los mundiales, los Juegos Olímpicos, porque hay muy pocos eventos que sean culturalmente masivos. No porque sean los acontecimientos más importantes del planeta, son importantes porque quedan muy pocos, realmente muy pocos. Yo nombré 2, la verdad que no se me ocurre otro. Vivimos en una época donde cada uno tiene su propia pantalla, su propio algoritmo, su propio menú de contenidos, y sin embargo seguimos reaccionando cuando aparece algo compartido. Quizás el éxito del Mundial, no lo sé, pero no nos dice demasiado sobre el fútbol, sino que nos dice algo sobre nosotros, que durante décadas construimos, tecnología mediante, una vida cada vez más individual, más personalizada, más adaptada a nuestros gustos. Pero la necesidad esa de pertenecer de ninguna manera desapareció. La necesidad de sentir que formamos parte de algo tampoco. Y cuando aparece una oportunidad, como por ejemplo el Mundial, para hacerlo, millones
de personas aprovechan esta oportunidad para vivir esa experiencia colectiva, aunque sea durante 90 minutos o aunque sea durante un mes, que es lo que dura el Mundial, aunque sea cada 4 años, y aunque ni siquiera te guste el fútbol, porque el verdadero fenómeno no es el Mundial, el verdadero fenómeno es que seguimos necesitando sentirnos parte de algo en común, de que algo nos una, de que hablemos de lo mismo, aunque más no sea durante un mes.